Algo muy extraño está pasando en el Vaticano. El Papa Francisco está enfermo, la Iglesia enfrenta una crisis sin precedentes y algunos creen que su sucesor podría marcar el inicio de una nueva era o del fin de los tiempos. Pero lo más impactante es que hay una profecía que predijo todo esto hace siglos, la profecía de San Malaquías. Según este antiguo documento, Francisco es el último papa antes de que ocurra algo grande. ¿Será verdad o solo es una coincidencia? Lo inquietante es que la Biblia también nos advierte sobre engaños religiosos en los últimos tiempos, la aparición de un falso profeta y el colapso de un sistema global. ¿Es posible que todo esto esté conectado? Lo que vamos a analizar en este video no lo verás en cualquier lado. Hay detalles que pocos han considerado, conexiones proféticas que te harán ver la crisis del Vaticano con otros ojos. Y al final, haremos una oración juntos, porque lo que está en juego no es solo el futuro del papado, sino el destino eterno de millones de almas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar la forma en que ves el mundo. El Vaticano está en crisis, el Papa está enfermo y una antigua profecía dice que este podría ser el último Papa antes del fin del mundo. Esta declaración ha encendido debates en todo el mundo, desde teólogos hasta historiadores y creyentes comunes. ¿Cómo es posible que un escrito de hace siglos tenga tanta relevancia hoy? Se trata de la profecía de San Malaquías, un documento que supuestamente predijo con exactitud la sucesión de los papas y que ha llevado a muchos a preguntarse si realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Según esta profecía, solo habría 112 papas antes del fin, y Francisco es el último de la lista. Pero aquí viene la parte inquietante. Muchas de sus predicciones parecen haber sido precisas en el pasado. ¿Coincidencia? ¿Fraude? ¿O estamos ante algo más grande de lo que imaginamos? La idea de que el Papa actual sea el último antes de un evento catastrófico ha llevado a algunos a conectar esto con las advertencias bíblicas sobre el fin de los tiempos. Podría ser que la sucesión papal esté revelando más de lo que parece. Si miramos a nuestro alrededor, el mundo está en una transformación acelerada. Crisis globales, conflictos políticos, divisiones dentro de la Iglesia. Y mientras esto ocurre, muchos se preguntan si todo esto encaja con lo que Jesús advirtió en Mateo 24 sobre señales antes de su regreso. Pero hay otra pregunta clave. ¿Qué significa exactamente el último Papa? ¿Es el fin del Vaticano o estamos hablando de algo más profundo? Para entenderlo mejor, no basta con especular. Es necesario observar lo que está ocurriendo dentro del propio Vaticano. Porque más allá de la profecía hay una realidad innegable. El Papa Francisco está enfermo, el liderazgo de la Iglesia se tambalea y el futuro es incierto. ¿Será que esta crisis tiene un significado profético más grande? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la profecía de San Malaquías se está cumpliendo o es solo una coincidencia? Déjamelo en los comentarios. El Vaticano atraviesa una de sus mayores crisis en la historia reciente. A sus 88 años, el Papa Francisco enfrenta problemas de salud preocupantes, desde neumonía hasta insuficiencia renal. Su estado ha llevado a especulaciones sobre un posible cambio en el liderazgo de la Iglesia, algo que nunca pasa desapercibido en el mundo religioso y político. Pero esto no es solo una cuestión de salud, hay mucho más en juego. Detrás de los muros del Vaticano se están tomando decisiones que podrían afectar a millones de fieles en todo el mundo. Algunos informes sugieren que dentro de la Santa Sede ya se están preparando para lo inevitable, la elección de un nuevo Papa.
Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Qué tipo de líder tomará el relevo? En medio de las tensiones internas, los escándalos financieros y la creciente división dentro de la Iglesia, la sucesión papal no será un proceso sencillo. La historia nos muestra que cada transición de poder en el Vaticano ha sido un punto de inflexión, y esta vez no será diferente. Pero lo más inquietante es que esta crisis no es solo interna. El mundo está cambiando a un ritmo acelerado y la Iglesia Católica se encuentra en un dilema: adaptarse a las nuevas corrientes o mantenerse firme en sus principios tradicionales. Algunos líderes dentro del Vaticano parecen inclinados a modernizar la doctrina, mientras que otros advierten que esto puede llevar a una gran apostasía. Es posible que esta división sea parte de algo más grande, algo profetizado hace siglos. El Papa Francisco ha sido un líder polémico, amado por muchos, pero criticado por sectores más conservadores. Su visión de la Iglesia ha causado debates que van más allá de la religión. Pero ¿qué sucederá si su mandato llega a su fin? ¿El próximo Papa traerá estabilidad o será un líder que cambiará el rumbo de la Iglesia de una manera que pocos esperan? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Vaticano está al borde de una transformación histórica? San Malaquías fue un obispo irlandés del siglo XII, conocido por su vida de oración y por sus supuestas visiones proféticas. Se dice que, durante un viaje a Roma, recibió una revelación sobre la sucesión de los papas hasta el fin de los tiempos. Esta visión fue documentada en una lista de 112 lemas en latín, cada uno supuestamente describiendo a un futuro papa. Sin embargo, su profecía no fue publicada hasta 1595, más de 450 años después de su muerte, lo que ha generado sospechas sobre su autenticidad. ¿Fue realmente una visión profética o un documento manipulado con fines políticos? Lo intrigante es que muchos aseguran que la lista de San Malaquías ha coincidido con la historia papal. Por ejemplo, Juan Pablo II fue descrito como del trabajo del sol, y resulta que nació y murió durante eclipses solares. Benedicto XVI fue llamado Gloria del Olivo, y su nombre papal tiene una conexión con la orden benedictina que usa el olivo como símbolo. Si estas conexiones son ciertas, entonces la profecía parece haber acertado con una precisión inquietante. Y lo más impactante, según esta lista, Francisco es el último papa antes del juicio final. El último nombre en la profecía es Pedro el Romano, un líder que, según la visión, guiaría a la Iglesia en medio de grandes tribulaciones hasta la destrucción de Roma. Pero aquí hay un detalle curioso: Francisco no se llama Pedro, ni es romano. Entonces, ¿cómo encaja en la profecía? Algunos creen que esto es solo una metáfora, mientras que otros sugieren que después de Francisco vendrá un líder inesperado que cumplirá este rol. Sea como sea, la profecía ha captado la atención de millones de personas, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. Si la profecía de San Malaquías es real, estamos ante un momento histórico sin precedentes. Y si es una falsificación, sigue siendo asombroso cómo ha coincidido con eventos reales. Pero la gran pregunta es: ¿estamos realmente viendo el cumplimiento de esta visión o solo encajamos los hechos para que parezcan cumplirla? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la profecía de San Malaquías es auténtica o solo una invención? Déjamelo en los comentarios. A lo largo de la historia, la profecía de San Malaquías ha generado asombro porque, según sus defensores, muchos papas han encajado perfectamente con sus descripciones proféticas. Por ejemplo, Pío X fue descrito como fuego ardiente, y durante su pontificado se le conoció por su fervor,
en defender la fe. Benedicto XV, llamado religión devastada, gobernó en plena Primera Guerra Mundial, cuando la Iglesia enfrentó una de sus mayores crisis. Estas coincidencias no son casos aislados, lo que hace que algunos crean que la lista de San Malaquías realmente está anunciando eventos antes de que sucedan. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Juan Pablo II, cuyo lema en la profecía era «del trabajo del sol». Curiosamente, nació el día de un eclipse solar y murió en otro eclipse. ¿Casualidad o algo más? Benedicto XVI fue descrito como «gloria del olivo», y la orden benedictina, a la que su nombre hace referencia, tiene como símbolo la rama de olivo. Si estos datos son ciertos, entonces la profecía no solo predice nombres y sucesiones, sino también eventos cruciales en la historia del Vaticano. Ahora, el punto más alarmante. Francisco es el último de la lista. No hay un sucesor profetizado después de él, solo una descripción final sobre tribulaciones y la caída de Roma. Algunos creen que esto significa el fin del papado tal como lo conocemos, mientras que otros sugieren que el próximo líder podría adoptar el nombre de Pedro el Romano y marcar el inicio de una nueva era en la Iglesia. Sea como sea, los eventos recientes dentro del Vaticano han avivado aún más estas sospechas. Pero, ¿realmente estamos viendo el cumplimiento de la profecía o solo encontramos coincidencias porque queremos verlas? Si el patrón continúa, entonces lo que viene después de Francisco podría cambiar la historia para siempre. La profecía de San Malaquías ha fascinado y dividido a creyentes y estudiosos durante siglos. Por un lado, hay quienes aseguran que es una revelación legítima, ya que muchas de sus predicciones parecen haber coincidido con la realidad. Sin embargo, por otro lado, está el hecho de que esta profecía no se publicó sino hasta 450 años después de la muerte de Malaquías, lo que levanta sospechas sobre su autenticidad. ¿Cómo es posible que un documento tan importante haya permanecido oculto por tanto tiempo? ¿Fue realmente una visión profética o una invención de la época medieval para influenciar la elección de los papas? Algunos historiadores creen que la lista fue manipulada por monjes del siglo XVI para favorecer a ciertos candidatos en el cónclave. Si esto es cierto, explicaría por qué las descripciones de los papas anteriores a 1595 parecen muy precisas, mientras que las posteriores son más vagas y abiertas a interpretación. Pero esto no responde a una pregunta inquietante. Si todo fue inventado, ¿por qué tantos papas encajan en la profecía incluso después de su publicación? Hay casos en los que las coincidencias son tan exactas que es difícil descartarlas como simples casualidades. La Biblia nos advierte sobre los tiempos finales y sobre la aparición de falsos profetas que podrían engañar incluso a los elegidos. Si la profecía de Malaquías es real, entonces Francisco es el último papa antes de una gran crisis. Pero si es una farsa, ¿por qué sigue atrayendo la atención de millones de personas? ¿Será que el enemigo ha usado esta profecía para desviar el foco de las verdaderas advertencias bíblicas? Lo cierto es que, falsa o verdadera, ha logrado impactar la forma en que muchos ven el futuro del Vaticano. La pregunta clave sigue siendo: ¿estamos ante una predicción divina o simplemente ante una historia bien elaborada que ha cobrado vida propia con el paso del tiempo? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que la profecía de San Malaquías es una revelación de Dios o un engaño histórico? Desde hace siglos, la humanidad ha buscado señales sobre el fin de los tiempos, pero Jesús advirtió algo crucial en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Esta advertencia es más relevante que nunca,
ya que vivimos en una era de confusión espiritual, donde muchos se presentan como líderes de fe, pero predican doctrinas contrarias a la palabra de Dios. No es casualidad que el Apocalipsis hable de un falso profeta que engañará a las naciones. ¿Podría este personaje estar más cerca de lo que imaginamos? ¿Será que la crisis en el Vaticano forma parte de un plan mayor para preparar el camino de este líder engañoso? La Biblia nos dice que en los últimos días habrá una gran apostasía, una desviación de la verdad dentro de la Iglesia. Segunda Tesalonicenses 2:3 nos advierte: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hoy vemos iglesias adaptando sus mensajes para encajar con el mundo, diluyendo el Evangelio para no incomodar a nadie. ¿Es esto una coincidencia o estamos viendo el cumplimiento de esta profecía bíblica en tiempo real? Pero lo más preocupante es lo que se describe en Apocalipsis 13. Este capítulo menciona a una segunda bestia, un líder religioso que tendrá poder para realizar milagros y convencer a las masas. Si la Biblia nos advierte que habrá un engaño global, entonces debemos estar atentos a todo lo que ocurre en el Vaticano y en el escenario religioso mundial. ¿El próximo Papa podría encajar en este perfil? ¿Será un líder que unirá a las religiones bajo una falsa paz? Estas son preguntas que no podemos ignorar. El enemigo no vendrá con cuernos y un tridente. Vendrá disfrazado de luz, con palabras dulces y promesas de unidad. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo podemos discernir entre la verdad y el engaño? Cada vez que un papa deja el cargo, el mundo observa con atención la elección de su sucesor. Pero esta vez, la incertidumbre es mayor que nunca. Con la crisis dentro del Vaticano y la profecía de San Malaquías señalando a Francisco como el último papa, muchos se preguntan: ¿quién será el próximo en tomar el trono de Pedro? Apocalipsis 17, 9, 11 habla de 7 reyes y un octavo que gobernará por poco tiempo. ¿Podría esto referirse a la sucesión papal y a un cambio drástico en el liderazgo de la Iglesia? Algunos creen que el próximo papa podría ser el líder religioso mencionado en Apocalipsis 13, el falso profeta que engañará a las naciones. No se trata de teorías sin fundamento, sino de un análisis de los acontecimientos actuales. En los últimos años ha habido un esfuerzo creciente por unir a todas las religiones bajo un mismo propósito. ¿Y si el nuevo Papa fuera el que finalmente establezca esta unión? Esto encajaría con la idea de una religión global que jugará un papel crucial en los tiempos finales. Si miramos la historia, cada transición papal ha marcado un cambio significativo en la Iglesia. Desde la apertura del Concilio Vaticano II hasta la renuncia de Benedicto XVI, cada elección ha redefinido el rumbo del catolicismo. Pero esta vez, la pregunta es aún más inquietante. ¿El próximo Papa será un líder que mantendrá la fe o alguien que la transformará completamente? La división entre los sectores conservadores y progresistas del Vaticano es más fuerte que nunca. Dependiendo de quién asuma el poder, el catolicismo podría enfrentar su mayor crisis doctrinal. Estamos en un momento decisivo, y lo que ocurra en los próximos meses podría cambiar la historia del cristianismo. La idea de una religión mundial puede sonar a teoría conspirativa, pero cuando miramos los movimientos dentro del Vaticano, es imposible ignorar las señales. En 2 Timoteo 4:3-4, la Biblia nos advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Hoy vemos un esfuerzo creciente por unir diferentes credos bajo una misma bandera, promoviendo la idea de que todas las religiones llevan a Dios. Pero Jesús fue claro cuando dijo en Juan 14:6:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica parece estar impulsando esta unidad global? El Papa Francisco ha sido un líder polémico en este sentido. Ha promovido el diálogo interreligioso como nunca antes, reuniéndose con líderes musulmanes, judíos y budistas para hablar de una hermandad universal. Para algunos, esto es un gesto de paz, pero para otros es una señal de que la Iglesia está abandonando su doctrina en favor de un movimiento globalista. Y lo más inquietante, Apocalipsis 17 describe una gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, una referencia a un poder religioso corrupto que influye en las naciones. ¿Podría esto estar conectándose con la dirección actual del Vaticano? En los últimos años, hemos visto cambios drásticos en la enseñanza de la Iglesia. Conceptos que antes eran considerados innegociables, ahora están siendo debatidos e incluso modificados. Esto ha llevado a una gran división entre los fieles. Algunos aplauden la modernización, mientras que otros advierten que esto podría llevar a una apostasía masiva. Es posible que estemos viendo el cumplimiento de la profecía de 2 Tesalonicenses 2:3, que habla de una gran rebelión antes de la manifestación del hombre de pecado. Lo que es seguro es que el próximo líder del Vaticano jugará un papel clave en lo que está por venir. Si la Iglesia continúa por este camino, podríamos estar viendo la construcción de un sistema religioso global que abrirá las puertas al engaño final. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el Vaticano está promoviendo una nueva religión mundial o simplemente busca la paz entre las religiones? Ante tanta incertidumbre, crisis y engaño, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo deben responder los verdaderos cristianos? Jesús no nos dejó en la oscuridad respecto a los últimos tiempos. En Mateo 24:42 nos advirtió: «Velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor». Esto significa que no podemos vivir distraídos ni dejarnos llevar por el miedo. Al contrario, debemos estar más firmes que nunca en la fe, entendiendo que estos eventos no nos sorprenden, sino que confirman que la palabra de Dios es verdad. Efesios 6, 10, 18 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales de maldad. Por eso, Pablo nos manda a vestir la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la fe y la palabra. En tiempos de confusión, la única forma de no ser engañados es aferrarnos a la Biblia. Hoy más que nunca es vital estudiar las Escrituras, fortalecer nuestra relación con Dios en oración y mantenernos firmes en la sana doctrina. No podemos permitir que la apostasía nos arrastre. Además, este no es un tiempo para ser cristianos pasivos. Debemos hablar la verdad, compartir el Evangelio y advertir a otros sobre lo que está ocurriendo. Muchas personas están confundidas, buscando respuestas en lugares equivocados. Es nuestro deber como hijos de Dios señalar el camino correcto, recordando que la salvación no está en una iglesia terrenal ni en un líder humano, sino en Cristo y en su sacrificio en la cruz. El enemigo quiere que el pueblo de Dios esté distraído, entretenido con las cosas del mundo, en lugar de prepararse para el regreso de Jesús. ¿Y tú? ¿Estás listo para permanecer firme en la fe sin importar lo que venga? Más allá de la profecía de San Malaquías, más allá de los escándalos del Vaticano o de quién será el próximo Papa, hay una pregunta mucho más importante. ¿Estás listo para el regreso de Cristo? Porque al final del día, lo que realmente importa no es la política religiosa ni las crisis en la iglesia, sino el destino eterno de cada persona. La Biblia nos dice en Romanos 10:9,
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es un llamado de Dios para que despertemos y nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 24:37 que en los últimos tiempos la humanidad viviría como en los días de Noé, ocupados con sus propias vidas, ignorando las advertencias hasta que fue demasiado tarde. Hoy la historia se repite. Mientras el mundo se enfoca en política, economía y entretenimiento, pocos están prestando atención a las señales proféticas. Pero Dios sigue dando oportunidades. Tú que estás viendo este video, ¿qué harás con esta advertencia? ¿Seguirás viviendo como si nada estuviera pasando o decidirás rendir tu vida a Cristo? Lo más peligroso no es la crisis en el Vaticano ni la llegada de un posible falso profeta. Lo más peligroso es tener un corazón endurecido que rechaza la verdad. Si Jesús viniera hoy, ¿estarías listo para encontrarte con Él? La salvación es un regalo gratuito, pero requiere una decisión personal. No se trata de religiosidad, sino de una relación real con Dios. No podemos darnos el lujo de posponer lo eterno. Hoy es el día de decidir dónde pasarás la eternidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que tomes un momento para reflexionar y buscar a Dios. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que no estamos viviendo tiempos normales. El Vaticano está en crisis, el mundo atraviesa cambios drásticos y las señales proféticas se están manifestando a una velocidad impresionante. Pero la pregunta más importante no es qué pasará con el próximo Papa, sino qué pasará contigo. Porque la Biblia no nos llama a especular sobre el futuro, sino a prepararnos para el regreso de Cristo. Jesús dijo que muchos serían engañados en los últimos tiempos. Hoy vemos una confusión espiritual como nunca antes. ¿En qué lado estarás cuando llegue el momento decisivo? ¿Permanecerás firme en la verdad o serás arrastrado por la corriente de este mundo? Esta es una oportunidad para reflexionar. Si todo esto es cierto, ¿qué decisión necesitas tomar hoy para acercarte más a Dios? Si este mensaje ha tocado tu corazón, imagina cuántas personas podrían ser impactadas si lo compartes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ayúdame a llevar este mensaje a más personas. Y ahora vamos a orar juntos. Señor, en este tiempo de confusión y engaño, venimos a ti en busca de verdad. Te pedimos discernimiento para no ser arrastrados por las mentiras del mundo y fuerza para permanecer firmes en nuestra fe. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos prepare para lo que viene. Llena nuestro corazón de paz y de la certeza de que en ti encontramos refugio. Hoy decidimos ponernos en tus manos. Te entregamos nuestro corazón, nuestras preocupaciones y nuestro futuro. Abre nuestros ojos para ver las señales de tu regreso y ayúdanos a estar listos. En el nombre de Jesús, amén.